Juan Díaz de Garayo está considerado por los expertos policiales como el primer asesino en serie de España. Conocido como el Sacamantecas, nació en Eguílaz, en la provincia de Álava, el 17 de octubre de 1821 y falleció en Vitoria el 11 de mayo de 1881. Nació en una familia humilde cuyos padres se dedicaban a cuidar de un pequeño terreno con el que a duras penas subsistían. Tenía 8 hermanos, por lo que pronto tuvo que dejar su hogar para buscarse la vida. A los 14 años, en plena guerra civil carlista, el joven fue enviado por su padre a servir a los pueblos cercanos donde se ocupó de las tareas de labrador y pastor. En las crónicas de la época hablan de él como un joven con una intachable conducta. Llevaba ya 7 años en la Villa de Alegría, sirviendo en casa de un herrero, cuando en 1850 una amiga suya le hizo saber que tenía en Vitoria una hermana viuda, Antonia López de Berrosteguieta, que necesitaba ayuda con el mantenimiento de unas tierras arrendadas. Con carta de recomendación de su amiga, Díaz de Garayo entró en casa de la viuda como criado, y al poco acabó por casarse con la mujer, a la que apodaban la Zurrumbona, y de ella adoptó el mote del Zurrumbón. El matrimonio tuvo 5 hijos, de los que solo 3 sobrevivieron. Se dice que vivieron en armonía hasta el fallecimiento de su esposa en 1863. Tras su pérdida empezó a reinar el abandono en su casa, así como también se descuidó la educación de sus hijos. Por eso, se casó con Juana Salazar en 1864. El matrimonio no funcionó, ya que Juana tenía un carácter agrio y se pasaba el día enfrentada con sus hijastros, lo que provocó que los 3 jóvenes abandonaran el hogar familiar a muy corta edad. En 1870, la mujer sufrió la viruela y murió por sorpresa, ya que se encontraba recuperándose de esa enfermedad. Y fue por esa época cuando Díaz de Garayo cometió su primer asesinato. El primer asesinato lo cometió el 2 de abril de 1870, poco después de haber enviudado por segunda vez. A la caída de la tarde, salió de Vitoria por el Portal del Rey, en dirección a los términos del Polvorín por la carretera de Navarra, en compañía de una joven prostituta. Siguieron el curso arriba del arroyo llamado Recachiqui. Al hallarse a bastante distancia de la carretera, se sentaron en una hondonada de la orilla. Garayo sacó 3 reales del bolsillo y se los entregó a la mujer, la cual al verlos empezó a increparle, porque era menos de lo acordado por sus servicios. El hombre le ofreció 1 real más, pero ella aseguraba que debían ser 5. Entonces empezó un enfrentamiento verbal entre ambos, y el hombre se lanzó sobre la mujer derribándola y cayendo ambos en el suelo. Mientras estaba sobre ella, sabiéndose más fuerte y en ventaja, la sujetó fuertemente. Impidiéndole que gritara, la oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada, y para acabarla de matar sumergió su cabeza en un pequeño remanso de agua, que hacía el arroyo, y que tenía suficiente profundidad para mantener su cara bajo el agua, sujetándola con las manos y sosteniéndola en tal posición con una rodilla sobre las espaldas, hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó. La extendió boca arriba para contemplar su cuerpo, y luego arrojó su ropa sobre ella. Garayo regresó a la ciudad, cuando la noche ya casi había caído. A la mañana siguiente, un criado de una casa de Vitoria que caminaba por las orillas del Recachiqui, recogiendo flores y plantas medicinales, descubrió el cadáver medio sumergido en el agua. El joven denunció el hallazgo, y con ello se procedió a la apertura de diligencias. Se identificó a la asesinada y se supo que su marido cumplía entonces condena en presidio. No habiendo más datos, no se indagó más y se archivó la causa. Entre 1870 y 1879, violó y asesinó al menos a 6 mujeres, 3 de ellas prostitutas. Las edades de sus víctimas estaban comprendidas entre los 13 y los 55 años. Las primeras fueron prostitutas a las que estranguló, al parecer por pedirle demasiado dinero tras mantener relaciones sexuales. En 1872 mató a una criada de tan solo 13 años a la que estranguló y violinizó. Ese crimen conmocionó a Vitoria, por la crueldad y sangre fría con la que se perpetró. Todavía no se habían recuperado de él, cuando a los 8 días volvió a asesinar a una prostituta a la que violinizó, asfixió y abrió en canal para sacar sus vísceras. Este nuevo y violento crimen hizo que cundiera el pánico en Vitoria. En agosto de 1873, casi es descubierto y detenido, pero la suerte jugó a su favor. El hombre buscaba recrear su primer asesinato, por lo que llevó a una prostituta al mismo sitio donde se produjo y recreó la misma escena. Pero esta vez,
No supo sofocar los gritos de la mujer y estos fueron oídos por soldados de la Guardia del Polvorín, ante cuya presencia el criminal emprendió la fuga. Sus ansias de asesino se calmaron por un tiempo, pero en junio de 1874, caminaba en solitario por el camino de la Zumaquera cuando vio a una mujer anciana y enferma que vivía implorando caridad, y al aproximarse a ella y sin mediar palabra, le echó las manos al cuello e intentó derribarla, pero, resistente la mujer, que empezó a defenderse y dar voces, consiguió alertar a otras dos mujeres, que acudieron en su auxilio y espantaron a Garallo, que huyó. Dos tentativas erróneas que se suman a otras muchas que no fueron consumadas por este asesino en serie para bien de sus víctimas. Lo que nos demuestra la tenacidad y el hambre de quitar la vida que tenía este sujeto. Garallo, mientras tanto, seguía con su doble vida, siendo un trabajador respetable y aplicado. En 1872 se casó por tercera vez con Agustina Ruiz de Loizaga y enviudó de nuevo en 1876. Una muerte a la que muchos calificaron como envuelta en misterio, pero que nunca se pudo demostrar que no fuera natural. Recordemos que por esas fechas intentó sin éxito sumar nuevas víctimas a su haber, por lo que no es muy descabellado pensar en que pudo ayudar a su esposa a morir. Un mes más tarde, contrajo nuevo matrimonio con una viuda de avanzada edad, llamada Juana Ibisate, matrimonio que le sirvió para mantener su tapadera de hombre respetable. Garallo no parecía tener la suerte de cara, ya que durante esa época fueron varios los intentos de asesinato frustrados que cometió. En ninguno de ellos, las víctimas llegaron a acusarlo, por lo que el hombre siguió libre para seguir intentándolo. El 1 de noviembre de 1878, Díaz de Garallo se encontraba en un molino de las cercanías de Vitoria, donde la molinera, Ángela López de Armentia, estaba sola. Entró él en la habitación, tras intercambiar algunas palabras indiferentes, se abalanzó sobre ella y le echó las manos al cuello para estrangularla. Después de un forcejeo entre ambos, la mujer logró liberarse y salió corriendo a pedir ayuda. El hombre, asustado por si lo detenían, huyó del lugar. Y tenía razón para estar asustado, ya que la molinera lo denunció y después de un juicio en el que se mostró confiado, sereno y frío, fue condenado a 2 meses de prisión. En ningún momento se relacionó a Garallo con los otros crímenes acontecidos en Vitoria en los últimos años. Pero, el hombre no se dio por vencido, y después de cumplir su condena, el 25 de agosto, cuando vagaba por las inmediaciones de la ciudad, se encontró a una mendiga anciana, con la que entabló conversación con perversas intenciones. Caminaban ambos entretenidos, hablando animadamente, cuando Garallo le ofreció una limosna. Mientras sacaba la moneda del bolsillo, recorrió con la vista todos los alrededores. Vio que no había gente, por lo que decidió atacarla, y cogiéndola con fuerza de los brazos trató de sacarla fuera de la carretera. En la lucha ocasionada, la anciana cayó al suelo dándose en la cabeza un fuerte golpe contra una piedra que le produjo una herida con abundante sangrado. Garallo pensó que habría perdido el conocimiento, por lo que se abalanzó sobre ella. Pero, su sorpresa fue enorme cuando la mujer le dio un terrible puntapié en el bajo vientre haciéndole caer hacia atrás, dándose un tremendo golpe que le hizo perder el aliento, dejándolo casi inconsciente. Un momento precioso que fue aprovechado por la mujer que huyó como pudo hacia Vitoria. Garallo logró ponerse en pie, pero el golpe le había dejado sin fuerzas para atacarla, por lo que siguió a la mujer en la distancia para saber dónde vivía ésta, con la intención de volver a por ella cuando recobrara las fuerzas. Ya había sido condenado por un delito muy similar y no quería que lo volvieran a denunciar por lo mismo y en tan corto espacio de tiempo. Garallo siguió indispuesto, por lo que urdió un plan para evitar que la anciana lo acusara. Le contó a su esposa una mentira sobre lo sucedido, asegurando que había herido sin querer a la anciana. Su idea era enviar a su mujer al domicilio de la mendiga para que ésta intentara sobornarla con dinero a cambio de su silencio y la convenciera de que no lo denunciara. La anciana accedió a una indemnización amistosa de 20 pesetas, y así podría intentar olvidar lo sucedido. Mientras tanto, Garallo decidió poner tierra por medio hasta que todo se calmara, y se fue a Vizcaya a buscar trabajo en las minas de Somorrostro. Cuando la mendiga pareció conformarse con el dinero, regresó a Vitoria. Y mientras recorría ese camino de vuelta a casa, se encontró con una joven. Era el 7 de septiembre cuando regresaba a Vitoria por la carretera de Amurrio. En Murguía aprovechó para almorzar mientras descansaba del viaje. A las 11:30 de la mañana, emprendió su camino hacia Vitoria, y al poco tiempo avistó en la carretera a una mujer que caminaba delante de él en la misma dirección. Aceleró el paso,
la alcanzó, la saludó y entabló conversación con ella. La mujer era una joven de 25 años, alta, agraciada y robusta, natural del pueblo de Zaitegui. La conversación entre ambos fluía alegremente y ella le contó que era soltera y que había estado sirviendo en Vitoria durante un tiempo. Siguieron ambos hablando animadamente, y al llegar a un lugar solitario del camino, en la cuesta de Zaitegui, Garallo se detuvo un momento para dejar avanzar a la joven y así situarse justo a su espalda. En esa posición la cogió por ambos brazos para inmovilizarla e impedir que la joven pudiera defenderse. Sujetándola fuertemente, la arrastró por una senda inmediata, hasta un lugar retirado y atándola al cuello un pañuelo que la joven llevaba, la oprimió con violencia después de derribarla, mientras la exponía con ansia sus infames deseos, ofreciéndole dinero, prometiéndole absoluta reserva y amenazándola furiosamente mientras la joven se negaba a acceder a sus pretensiones. Siguió resistiéndose con decisión, haciendo desesperados esfuerzos por desasirse de las garras del asesino, y este entonces, sacando una navaja, le infirió graves heridas en el pecho, tratando de violarla en su agonía. Pero lejos de quedarse quieta, la joven siguió revolviéndose incluso cuando las fuerzas empezaron a abandonarla debido a la sangre perdida. Por lo que Garallo volvió a apuñalarla de manera salvaje hasta que ésta dejó de moverse, sumándose así una nueva víctima en el haber de este despreciable personaje, demostrándose la calaña de persona que era, incapaz de controlar sus instintos asesinos. La suerte de Garallo llegó a su fin en 1879. Durante 9 años asesinó y violó al menos a 6 mujeres, pero seguramente fueron más, ya que no se tienen datos exactos de aquella época. Algunos le atribuyen la muerte de 2 de sus 4 esposas. Eso sin contar las víctimas que lograrían escapar de sus manos, que podrían superar la media docena. Fue en ese año cuando el despiadado asesino repitió sus patrones asesinando, violando y mutilando a una mujer de 25 años y unos meses más tarde a otra de 52. Pero esta vez, la suerte le volvió la espalda, ya que varios testigos afirmaron haber visto a Garallo por las inmediaciones del lugar donde las víctimas fueron encontradas. Como consecuencia de esto, fue apresado el 21 de septiembre de 1880 por el alguacil municipal Pío Jesús Fernández de Pinedo, que asoció las descripciones de los testigos de los 2 últimos crímenes con el asalto de la molinera por el que se detuvo a Garallo. Durante su prisión aprendió a leer y a escribir, demostrando su inteligencia, frialdad y falta de empatía. Todo un psicópata. Murió por garrote vil el 11 de mayo de 1881. La ejecución tuvo lugar en el Polvorín Viejo de Vitoria. Se realizó una autopsia extensa a su cuerpo y a su cerebro. Los médicos pensaban encontrar algo significativo en él, algo que les ayudara a entender cómo era posible que un hombre matara de esa forma tan despiadada una y otra vez. Juan Díaz de Garallo se hizo famoso por sus crímenes en toda España y pasó a formar parte de la historia negra del país, convirtiéndose en el predecesor de uno de los asesinos en serie más conocidos en el mundo, Jack el Destripador. Al igual que este, el primer asesino en serie español tendrá su propia película en 2025, dirigida por David Pérez Sañudo y protagonizada por Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz y Josean Bengoechea.